noches, Hola, ¿cómo están? ¿Me Aida, ¿cómo escuchan? estás? Sí, Sí, sí. bien, gracias. Hola, Aida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ajá, Ya vamos a empezar la grabación listo. y agradecemos a todos silenciar los micrófonos y encenderlos cuando vayan a hacer uso de la palabra. Paz y bien, hermanas y hermanos. Hoy centraremos nuestra conversación en Jesús. Tomamos algunas líneas del teólogo dominico sudafricano Albert Nolan. En su libro Jesús hoy, una espiritualidad de la radicalidad. En este libro, Nolan dice, abro comillas, Francisco de Asís vivía una experiencia fundamental de unicidad con todos los seres vivos. La unión mística de Francisco es más que una doctrina, es una experiencia espiritual que transforma. Cierro comillas, hasta ahí Nolan. Y ahora vamos a escuchar cuencos tibetanos para conmemorar el jubileo del tránsito de Francisco. Elena. Abre tu micrófono, Elena. Francisco desnudo sobre la desnuda tierra, bendice a toda la familia franciscana, a los presentes en el momento de su tránsito, a los que viajan lejos de allí y a nosotros, quienes por diversos caminos nos integraríamos a la familia a lo largo de los siglos. Pronunció estas palabras. Amados hermanos y hermanas, yo ya hice mi parte. Cristo les enseñe la suya. Cuencos.
A continuación, tenemos el gusto de escuchar desde la Universidad San Buenaventura de Cali a nuestro hermano Luis Fernando Benítez, de la Orden de Frailes Menores, quien nos dará un saludo. Luis Fernando es fraile de la querida provincia franciscana de la Santa Fe en Colombia. Paisa, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Qué alegría poder estar desde el comienzo en este encuentro. Generalmente llego muy tarde, pero bueno, hoy pude realmente liberarme de algunas cuestiones y poder estar acá desde el comienzo. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, qué dicha poder participar realmente de esta reflexión que hoy se encaminará justamente a hablar del tema de la radicalidad. Y no olvidemos que incluso pues esa es la invitación nuestra, porque desde el Evangelio y desde Francisco y Clara de Asís se nos invita a nosotros precisamente es a la radicalidad, ese seguimiento cercano de Cristo. Y como muy bien lo reflexionamos ayer en el cuarto domingo de Cuaresma, ¿no? Esa catequesis bautismal de la que se nos hablaba ayer, porque ayer las lecturas estaban precisamente enfocadas a ese tema de la catequesis bautismal, como la han llamado muchos exégetas, las lecturas de Samuel, las lecturas precisamente del Evangelio de Juan, son toda una catequesis bautismal. Entonces veíamos justamente en la segunda lectura proclamada ayer cómo se nos invitaba a nosotros a hacer luz, y justamente mujeres y hombres bautizados estamos llamados a hacer luz. Entonces creo que la radicalidad nuestra está justamente en ser luz, en transparentar, en mostrar y en reflejar con nuestras actitudes, pensamientos y conductas lo que hemos recibido en el bautismo, que no es otra cosa que seguir radicalmente a Jesús. Y todos nosotros aquí, hombres y mujeres, que hemos hecho opción por una espiritualidad tan concreta y tan radical como es el franciscanismo, la espiritualidad de Francisco y de Clara de Asís. Entonces creo que es una invitación muy bien a que nosotros aprovechemos esta reflexión del día de hoy y que nos ayude realmente a vivir este tiempo de Cuaresma, para que lo asumamos también en Pascua, con todo el hecho de que siendo mujeres y hombres de resurrección, mostramos esa radicalidad ante los demás, siendo luz en la vida de los otros. Que Dios pues nos ayude, nos acompañe, y que ojalá este encuentro nos aporte mucho, mucho para nuestra vida personal, nuestra vida fraterna y comunitaria. Gracias, Luis Fernando. Paradójicamente, en estos tiempos posmodernos en que los cristianos nos sentimos frágiles, desorientados, en permanente duda y en crisis de fe, aflora una gran sed de espiritualidad. Ya en la segunda mitad del siglo XX, después de tanta incertidumbre, un monje católico norteamericano, Thomas Merton, contribuyó notablemente a revivir la espiritualidad y la mística católica contemplativa de millones de católicos y no católicos. Merton hizo un proceso desde muy joven, cuando aún estaba confuso y ansioso. Poco a poco fue caminando hasta convertirse en monje trapense, una estricta y exigente orden monástica. Cuando tuvo la suficiente madurez, volvió a ocuparse de las cosas del mundo, conservando su vocación de monje. Fue así como se comprometió en favor de los derechos civiles y contra la guerra. Cuando una espiritualidad es auténtica, tarde o temprano, te compromete con la realidad y de cara a la transformación de ella. Thomas Merton creció así en el compromiso con la realidad y en el aprecio por la mística y las religiones orientales. Merton murió en 1968. La sed de espiritualidad en Occidente, en la segunda mitad del siglo XX,
Fue saciada también por las espiritualidades orientales a través del yoga y la meditación. La meditación se dio en varias formas, aunque solo recientemente se la redescubrió y popularizó como oración centrante. Esto hizo importante y relevante la mística, que ahora tiene mucho que decir a nuestras inseguridades posmodernas. En la familia franciscana de Colombia es habitual hablar de mística de ojos abiertos y manos extendidas. No le tenemos miedo a la palabra mística. Hoy los místicos son apreciados como personas que no solo creen en Dios, sino que se lo toman en serio, sin huir del mundo. Los místicos se unen a lo divino completa y totalmente, y este volverse a Dios los lleva a una experiencia que no solo es de devoción o de ideas. Los verdaderos místicos de hoy, de la posmodernidad, son transformados en la experiencia del seguimiento de Jesús en personas amables, libres, seguros, comprometidos, felices. El posmodernismo demanda experiencia y no solo ideas, incidencia en la realidad y no mera sensación de paz individual. Vamos a escuchar un video, una canción de Santiago Benavides. Aprovecha que tenemos el regalo de la vida, que un te quiero está a tiempo todavía, que hay perdónames que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas. Porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas.
El tiempo en que vivió Jesús era tan complejo como el nuestro. Había muchos grupos actuando desde diversas concepciones de su relación con Dios, tratando de responder a problemas como la dependencia política de un país sometido al imperio de entonces, las desigualdades sociales, la pobreza, la carencia de salud, la xenofobia, la misoginia, etc. Cada grupo tenía su manera de encarar las realidades de una postura. Por ejemplo, los celotas eran un grupo armado revolucionario clandestino. Creía que Israel era el único pueblo de Dios y con su lucha armada contra el Imperio Romano creían estar sirviendo al proyecto y la voluntad de Dios. Los fariseos eran religiosos cerrados, se consideraban puros, mejores que los demás, pensaban que con tal pureza agradaban a Dios. Los esenios se separaron del pueblo y se fueron al desierto a vivir una vida monástica al margen del mundo. Consideraban que era inminente la llegada de Dios a juzgar la humanidad. Los saduceos, aristócratas apegados a los romanos, eran creyentes en el Dios de Israel, pero tenían el corazón en los intereses del imperio. Los escribas, rabinos, escribanos, letrados, conocedores de la ley, ortodoxos. Además, en tiempo de Jesús, estuvo Juan el Bautista liderando un movimiento de penitencia y conversión, anunciando en el desierto ruina y destrucción para quienes no se conviertan. Aunque Jesús fue en búsqueda de su bautismo en el Jordán de manos de Juan, manifestando de alguna manera cierta simpatía, marcó distancia del mismo. Hubo otros distintos grupos que la historia oficial de ese momento no los reconoció y aún hallamos huellas de estos en la historia de hoy. El movimiento de Jesús pide a quienes lo acompañan reconciliación con todos. Para Jesús el meollo del problema es la falta de compasión hacia los demás. Sin embargo, esta compasión y reconciliación la predicaba de manera significativamente nueva mediante un camino de transformación personal e incidencia sobre la realidad. Ahí las claves simbólicas de la caída de Jerusalén y del templo. La liberación de los males, expresados en sanación y perdón, y también de la liberación de la opresión. Camino realizado a través de una comunidad y la ética de la opción por los pobres. Es ahí donde se concreta la llegada del reino de Dios. Así entonces se enriquece y se comprende el sentido del ámense mutuamente y salden sus deudas. En esta nueva forma incluye a todos aquellos que los demás grupos excluyen. En especial, reconocemos la inclusión de la mujer en su lugar y papel propio en todas estas dimensiones de la vida. Del Evangelio de Mateo. Un maestro de la ley le preguntó a Jesús: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene otro, dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos.
El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Escuchemos ahora a Natalie Pérez, a Mercedes Sosa, en un canto que dice: como pájaros en el aire. Y luego conversamos sobre lo escuchado hasta el momento, ayudado de algunas preguntas. Dejamos la versión de Natalie. Ah, bien, muy bien. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus manos heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanzas. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, y todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a los pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en el invierno. Ellas se brindan calidad, nobles, sinceras y libres de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, y todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a los pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. La 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 la. Bella interpretación. Muy bien. Tenemos dos preguntas básicas
para iniciar este compartir. Recuerden ustedes que la tertulia es para sentarnos a conversar. Ya tuvimos algunos textos de ayuda y demás, canciones, el saludo de Luis Fernando y los cuencos que fueron tan motivadores. Y vienen dos preguntas. ¿Qué dice acerca de la espiritualidad? ¿Qué dice acerca de la espiritualidad las reflexiones aquí expresadas, esas que escuchamos? ¿Y qué implicaciones para nuestra vida espiritual, personal y de fraternidad nos sugieren estas reflexiones? Entonces, con esas dos preguntas, además con las que se les ocurran a ustedes, tenemos entonces micrófono abierto. Piden la palabra, levantando la manito, y entonces compartimos. En este momento son 25 equipos encendidos. Somos más de 25 porque hay equipos donde está un grupo alrededor de la tertulia de esta noche. Muy bien, entonces César Augusto, tienes la palabra. Gracias, Juan. Escuchando los textos y la canción, o las canciones, porque las dos canciones son de una hondura al corazón, pensaba en la doble radicalidad que nos está introduciendo los textos de esta noche. La radicalidad que supuso el movimiento de Jesús en contraste con los otros movimientos que existían en aquella época. Pero está el contraste con la radicalidad que hoy implica precisamente vivir en la búsqueda de un sentido de vida y que en ese sentido tenga que ver el reino de Dios. Y me llama la atención, en primera instancia, la diversidad de caminos. En los dos casos hay una gran diversidad de caminos. Y seguro, hablando en términos de pensamos que todas estén en un corazón buscando el bien y buscando lo mejor. Suponiendo que todas están en buena vida, esa diversidad ya pone de contraste ese hecho de la entrega de la vida por alcanzar una causa. Para el caso de los movimientos de distintas o de diversas espiritualidades del siglo I, en las que nos ponen a Jesús, hay un elemento que es un factor que es transversal a todos los movimientos, y es la búsqueda de la recuperación de la voluntad de Dios. Todos los movimientos, cuando uno escucha y cuando se aproxima y se adentra uno en los distintos movimientos de aquella época, todos los movimientos tienen en el trasfondo esa radicalidad de buscar cuál es la voluntad de Dios. La diferencia está, y eso creo que es la enseñanza fundamental para nosotros y nosotras hoy, es en qué está dispuesto el corazón. El corazón hacia dónde es que apunta, y por eso creo que el texto del Evangelio es perfectamente iluminador como catalizador de esa búsqueda del horizonte de la espiritualidad. De la planificación de una espiritualidad. ¿Dónde está jugándose un corazón que transforma o que nos transforma a las personas, pero que al mismo tiempo está transformando las relaciones entre nosotros, las relaciones con la creación, las relaciones en la sociedad? Y esa fue la diferencia fundamental también en los movimientos de Jesús.
una visión de integralidad y fundamentalmente guiada y orientada por la transparencia que nace del amor según Dios. Porque cuando aparecen ya los intereses que son más nuestros que de Dios, entonces empieza, y eso es lo que uno puede notar en las distintas espiritualidades, cómo dependiendo del juego de intereses, las espiritualidades van tomando forma. Y obviamente van beneficiando según lo que quieren expresar esos intereses. Entonces ya la búsqueda deja de ser tan transparente y tan honda, pero al mismo tiempo van develando la radicalidad de lo que supone asumir la voluntad de Dios sin nuestros intereses. Y es lo que se salta al hoy en las hermosas canciones sobre todo y en las palabras de Thomas Merton, es ese encontrar hoy en medio del ruido del mundo, en medio del ruido de la injusticia, en medio del ruido de la multiplicidad y abundancia de propuestas que hay, conectarnos en donde está la coherencia con la justicia y en una justicia según el amor, para que nos transforme en nuestro interior hacia esa justicia y transforme nuestras relaciones en ese mismo camino. Por ahí voy dejando. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti, César Augusto. A mí me parece que los textos nos van poniendo, nos van formulando de alguna manera una pregunta escondida. ¿Dónde está Dios? O sea, cuando tú hablas de buscar la voluntad de Dios, ¿dónde? Y entonces la voluntad de Dios no aparece según ese relato de las personas del siglo I, no aparece en lo religioso, sino en el otro. Entonces el texto bíblico junta, nos dice el texto bíblico que a Dios se le encuentra es en el otro, en el hermano, ¿sí? Y en lo mundano, ¿no? En lo mundano. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la espiritualidad que nosotros venimos alimentando desde hace mucho rato en Familia Franciscana. No se puede ser cristiano y nosotros somos de los del grupo de Jesús, de los del grupo de Francisco y Clara. No se puede ser cristiano al margen de la realidad. Tenemos que ser militantes de la vida, comprometidos con los derechos civiles, con los derechos humanos y contra la guerra. Por ejemplo, el caso que pusimos ahí de Thomas Merton. Me hice muy largo para hablar un poco sobre esto. ¿Quién quiere pedir la palabra? ¿Quién más pide la palabra? Por favor, le doy la bienvenida a los que se conectan por primera vez. Aquí está Rosario, que le decimos cariñosamente Toya. Ella vive aquí en Medellín. Está Francisco, que vive en Boston, Massachusetts. Hay unas personas. Está Victoria. Victoria también. Está Victoria, que está en Centroamérica. Bueno, ahí se van conectando. Duván, tienes la palabra. Gracias, Juan. Saludo a todos nuevamente. Aquí desde mi punto de vista, con las preguntas que nos formulan, pues me refiero como a una parte de la historia de Colombia. En Colombia, desde el siglo pasado solamente, o sea, llevamos como 100 años, estaba leyendo yo algo sobre desde cuándo está implementado los deportes o el ejercicio, digamos, en la educación colombiana, ¿sí? Y solo llevamos 100 años, pero no deshilarme, no embarrarla con lo que digan o confundirlos, pero estoy tratando de llevar ese tema hacia lo de la espiritualidad y a esa radicalidad de la espiritualidad. Cuando
se implementó, digamos, el tema oficial. Antes, digamos, hace 2 siglos tomábamos chicha, ¿sí? Y después de hace 100 años aproximadamente, un poquito más, se implementó la educación y el deporte en la educación. Entonces, se enseñó a la gente a cambiar un poco ese sentido del conocimiento hacia sí mismo, ¿sí? El deporte, el trabajo anteriormente se usaba solamente para rendir, pero nunca para conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Después de eso, llegaron a Colombia escuelas, por ejemplo, del deporte muy al estilo alemán, muy militares, ¿sí? Y al principio seguramente yo alcancé a tomar algunas clases, por ejemplo, de deportes como el estilo militar, ¿sí? Después vino otras corrientes como la gimnasia y como nos contaba Marta, un poco el tema del yoga y la meditación y eso para paliar un poco todos esos temas de la guerra, ¿no? En la época del 70, el hipismo y todos estos que fueron contra la guerra, definitivamente allí fue donde se crearon, digamos, donde digamos, se conmovió el espíritu de todas las personas que iban en contra, digamos, de la destrucción del planeta o de la destrucción de otros seres humanos. Entonces, digamos que hemos venido así como en una línea donde también el franciscanismo incide de una manera a veces sutil, porque es suave y desnudo, como decía Elena al comienzo cuando en su lectura, pero en medio de estos, en medio de los fariseos y de los saduceos y de los escribas que viven todavía en esta época, ¿sí? Que en la actualidad están por ahí, ¿sí? Entonces, que les podemos poner otros títulos, porque son otras corrientes que también buscan incidir, digamos, digamos, en esa espiritualidad que la humanidad considera. Esa parte desnuda yo la veo de ese Dios que pregunta Juan en los indígenas. Me acordé de la vaca y de Sorinés, el obispo, él quería ser como esos indígenas, o sea, adoptar sus mismas costumbres para sentir esa sensibilidad. Y es ahí donde yo considero, en materia del sí mismo, de a veces frente a muchas cosas y con los otros, como dijo Juan también en su escrito, con los demás, no es solamente con uno mismo, sino con los otros, poder encarnar o vivificar esas experiencias que son de estos territorios, ¿sí? Que son de esta geografía. Voy a dejar ahí para que otros que quieran intervenir. Muchas gracias, Duván. Aida Quiñones, bienvenida. Tienes la palabra. Enciende el micrófono, muy bien. Gracias. Bueno, pues a mí las lecturas me llegan en un momento también muy importante del país, ¿no? Porque bien lo dice, por ejemplo, Merton en esa contemplación, pero también en esa acción. Combina algo que es muy necesario digamos que para nosotros como personas creyentes, como personas de fe, pero también con la espiritualidad franciscana. Una de las cosas que siempre me acerca a la espiritualidad franciscana
a pesar de no poder participar de manera permanente, pero que siempre está ahí en mí, es que esa radicalidad se expresa en una manera de ser también diferente, en una manera de pensar distinto y de estar caminando el Evangelio como siguiendo los pasos de Jesucristo. Yo creo que ahora que han aparecido tantas radicalidades religiosas que de algún modo, pues a mi modo de ver y a mi mal juicio de pronto, son muy cuadriculadas y terminan siendo muy sectarias, pues creo que nosotros tendríamos que tener una radicalidad un poco más expresiva como familia franciscana en un momento tan importante como el que estamos viviendo. Y no lo digo solamente por las elecciones, ¿no? Lo digo por a nivel mundial y por el país mismo, porque podemos llegar a caer en este instante en una situación de opresión que será mucho peor que las que hemos vivido en momentos pasados. Entonces, pues yo invito a nuestra familia franciscana a esa radicalidad en digamos, en la contemplación y en la acción de este momento. Gracias. Excelente, Aida, muy bien. Es en la acción comprometida de ciudadanos, ¿no? La acción comprometida por la vida, ¿no? María de Jesús, tienes la palabra. Siguiendo un poco en la reflexión de Aida, me quiero referir a unas partes que nos leyeron. Y es que ese volverse a Dios nos tiene que llevar a una experiencia que no solo es de devoción ni de ideas. Los verdaderos seguidores de Jesús debemos transformarnos en personas amables, libres, seguros, comprometidos, felices. Ese volverse a Dios tiene que ser, como lo decían, completa y totalmente. Y que completa y totalmente vueltos a Dios, tenemos que tener una experiencia de ojos abiertos y manos extendidas para hacer lo que decía Aida, para transformar, para acoger, para gritar cuando haya que gritar, para escribir cuando haya que escribir, para firmar cuando haya que firmar, para sentar la voz, pero también para acoger y respaldar. Y yo creo que ese ejemplo nos lo dio Jesús y nos lo están recordando las canciones. Y nosotros a veces hemos sido celotes, otras veces hemos sido fariseos, otras veces esenios, saduceos, escribas, pero ahora esa mística de ojos abiertos creo que nos tiene que poner a caminar en estos momentos, haciendo realidad ese saludo nuestro de paz y bien, de paz y bienestar, de paz y buen salario, de paz y buen vivir, y pero especialmente con una paz gigante que no solamente sea aquí o en el corazón y aquí en los cercanos, sino que cualquier misil, cualquier bomba que estalle en el mundo, nos toque el corazón. Muchas gracias, María de Jesús.
Norma, tienes la palabra. Gracias, Juan. Bueno, yo estaba mirando el texto bíblico, me acordaba de otro texto bíblico que también entra en relación y es el texto aquel que llama mal llamado la multiplicación de panes. Y en el texto mismo dice, y Jesús se puso a enseñar. Entonces, usualmente cuando he estado con grupos comunitarios, les pregunto, bueno, ¿y Jesús qué se puso a enseñar? Según ustedes, según el texto, ¿qué se puso a enseñar? Y la gente, y no es una crítica maluca, sino es más bien una toma de conciencia, la gente frente al mensaje de Jesús es muy romántico. La gente idealiza mucho el mensaje de Jesús, entonces amémonos, querámonos mucho, nos perdonamos mucho, es amar al enemigo, y se crean frases que políticamente están bien dichas, pero que de fondo no tienen consistencia y menos encarnación en la realidad. Entonces, bueno, sigue el texto con la pregunta, dice, bueno, ¿y cómo es que enseña Jesús? Más adelante dice Jesús, el Evangelio dice que, y perdónenme, me devuelvan un poquitico que se me pasó algo, que la gente estaba como ovejas sin pastor y Jesús sintió compasión de ellos y se puso a enseñar. Ahí fue cuando yo hago la pregunta, ¿qué se pone a enseñar? Y aparecen las respuestas bastante románticas y acerca también de la persona de Jesús, ¿no? Más adelante Jesús dice, le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer, y ellos dicen, nosotros les vamos a dar de comer. ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar y darles a ese montón de gente? De alguna manera, Jesús está poniendo en contradicho y pone en evidencia en el texto que los discípulos, versículos atrás, habían llegado contentísimos a decirle, maestro, nosotros hemos enseñado, hemos hecho estas cosas. Pero el texto pone en evidencia que lo que enseñaron y lo que dijeron en nombre de ese evangelio y esa buena nueva, como que nada tiene que ver con la realidad en ese momento. No tenemos que darle donde vamos a comprar. Sin embargo, el texto es muy sabio al decir, bueno, Jesús toma la palabra, vengan aquí, ¿qué tienen ustedes? Y aparecen los 2 peces y los 5 panes. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Más adelante en el texto le dice a la gente que está ahí, y es una lección para los discípulos que están ahí de testigos, les dicen, recuéstense, agrúpense en grupos de 100 y de 50 y sobre la hierba verde. Mire, esas son unas 3 claves simbólicas teológicas de una profundidad grandísima. Y lo voy a decir en palabras de hoy que significan esas 3 claves de recuéstense, agrúpense y sobre la hierba verde. Mire, hoy en nuestra formación de criterios, de principios, de la buena nueva de nuestras comunidades, oiga, ese recostarse es aprenderse a liberar de aquellas mentalidades, de aquellas creencias que no tienen que ver con la vida. Así se digan dentro del ambiente religioso, porque algo que sí hizo Jesús fue ponernos de cara a todas las realidades. Realidad política, realidad social, realidad religiosa, cultural, nos puso de cara con sus historias, con sus parábolas, con sus palabras, nos fue poniendo de cara para decirnos, miren lo que ustedes viven y miren cómo se hace. Y lo primero que hace Jesús cuando dice recostarse, es libérense del sistema de creencias que no los conducen a la vida, que no les permite vivir, que los pone en un lugar de marginación, que los pone en un lugar de exclusión, que los pone en un lugar de pobreza. Esa es una primera clave de lo que hay que hacer hoy con la buena nueva y con la palabra de Jesús. Si la palabra no libera nuestras mentes, no nos libera de esas herencias y tradiciones que ya no responden a la vida, que se quedaron meramente en lo religioso, no estamos haciendo lo que hay que hacer. Lo segundo que dice es en grupos de 50, de 100 y de 50. Mire, si esto no se hace comunitariamente, como hermanos, fraternamente, como dice el texto de hoy, si no aprendemos a amarnos, si no aprendemos a hacer tejido humano y social, pues solos no podemos transformar la realidad. Esto es comunitariamente. Y lo tercero, cuando dice sobre hierba verde, es toda la simbólica de la resurrección, la simbólica de la resistencia. Si hoy no resistimos
en grupos de 50 y de 100, en esa lógica de la comunidad frente a este sistema que oprime la vida, que nos margina, que nos explota, que nos esclaviza, pues nada estamos haciendo dentro de los procesos que adelantamos o acompañamos con otros hermanos de nuestra fe. Si no creemos en esa resurrección, en esa vida nueva y en una expresión muy de América Latina y que se ha ido acuñando muchísimo dentro de nuestra propia fe, si no creemos en ese mundo posible, de que somos capaces de crear caminos de alternatividad, caminos que resistan, pero que propongan nuevas formas de vida y estilos de vida, no estamos haciendo el camino. Si no aprendemos a liberarnos, si no aprendemos a organizarnos y si no tenemos una esperanza viva, real, que realmente se encarne en la realidad, nuestra misión seguirá siendo o bien tibia o bien muy anémica o bien muy pasiva, una fe de mantenimiento. La radicalidad está en volver a la fidelidad del proyecto de Dios que se ha diluido, se ha desconfigurado en muchos escenarios de nuestra iglesia, en muchas maneras de interpretar el texto bíblico y de vivir el evangelio. Creo que hemos hecho un evangelio a nuestra medida y es ahí donde no estamos siendo fieles a ese llamado del evangelio de crear otra manera de ser, de hacer y de relacionarnos. Dejo hasta ahí. Excelente, muy bien, muchas gracias, Norma. Entonces vamos a seguir, vamos a crecer en la reflexión. Son las 7:10, estamos cumpliendo el horario de la agenda muy bien y va a seguir creciendo entonces nuestro texto y nuestras reflexiones al respecto. Entonces, Marta tiene la palabra. Creo que es Elena. Sí, bueno, es que estoy toda cabezona. Bueno, los franciscanos y franciscanas somos un movimiento evangélico que a veces ronda los peligros de la religión. Dice el teólogo José María Castillo en su obra Declive de la religión y futuro del evangelio, que el fondo del problema radica en la contradictoria diferencia que existe entre la religión y el evangelio. Al respecto dice, evangelio. En efecto, el evangelio es la revelación de Dios en Jesús, en el conjunto de lo que fue su vida, desde el pesebre de Belén hasta la cruz en Jerusalén, con la esperanza final de la resurrección. Religión es una práctica que consta de 3 elementos fundamentales. Primero, el mito que se basa en historias y leyendas indemostrables. Segundo, la norma o ley que impone toda una serie de obligaciones para la religión y quienes la aceptan. Y tercero, el rito, que es un conjunto de acciones religiosas que se ejecutan de modo uniforme. El más importante de ellos es el rito. De él se puede decir que entraña el peligro de anteponerlo al etos, es decir, la religión lleva en sí el peligro de tranquilizar la conciencia con el cumplimiento del rito. Así puede ser y se da que hay personas tan religiosas como inmorales al mismo tiempo. De forma que es frecuente la religiosidad que lleva consigo la inmoralidad encarnada en la conciencia tranquila. Los ritos son acciones que debido al rigor de la observancia de las normas se constituyen en un fin en sí mismos. Y esta fidelidad produce paz y sosiego, que es lo más opuesto al caos, el desorden y el peligro. Dicho de otra manera, miedo que hunde al sujeto en un caos psíquico que se experimenta como inseguridad, oscuridad personal e íntima, ansiedad, pánico y profundo malestar. Esto es lo que lleva a las personas a practicar escrupulosamente los ritos
que exige la religión. Ya voy, que se me corrió. El fondo del problema y la pregunta a la que nos enfrenta es: ¿cuál es la diferencia radical que separa a la religión del Evangelio? ¿O por qué la religión y el Evangelio son incompatibles? La respuesta es clara. La religión centra al sujeto religioso en el bien de sí mismo. El Evangelio centra al sujeto evangélico en el bien de los demás. Y lo centra en los demás, en cuanto son o se sienten necesitados. Se podría decir que la ley que marca lo religioso es la ley del más fuerte, mientras que la ley que marca lo evangélico es la ley del más débil. Por tanto, quienes pretendemos seguir a Jesús debemos querer vivir en libertad, lejos de las ataduras de la religión, pero no una libertad para hacer lo que a cada cual le interese o conviene, para conseguir dinero, poder o los más íntimos instintos propios del yo. No, no es nada de eso. La libertad es para el servicio de los más necesitados, de los más pequeños, los que tienen hambre, los que tienen sed, los forasteros, los que no tienen qué ponerse, los enfermos, los que están encerrados en la cárcel. Quien sigue a Jesús es aquel que aporta a lo que más necesita el mundo y lo que ante todo nos indica el Evangelio. Vamos entonces a abrir nuevamente el micrófono para que sigamos conversando. ¿Quién quiere seguir hablando? Juan, tienes la palabra. Qué pena, soy tan insistente. A mí me parece en estos días, organizando este texto aquí en la fraternidad, pues hablamos de él. Y un fraile decía que tenemos que llegar a convencernos de que Dios no está arriba o abajo, o a la derecha, o a la izquierda. Dios no está fuera del mundo, no está fuera de nosotros, ¿sí? Y entonces, por estar fijándonos en un Dios que está fuera de nosotros y de las realidades, no las manos de mi madre, como decía la canción, ¿sí? O como decía la canción inicial, entonces nos creemos que cerrando los ojos a las realidades mundanas, a lo que pasa todos los días, entonces tenemos como más contacto con Dios y caemos en las garras de la religión, ¿sí? Y perdemos el Evangelio. Por ejemplo, a mí me parece muy preocupante cuando nosotros decimos: Señor, haz por favor que reine la paz, construye tú la paz, Señor, ¿sí? Y lo decimos con voz así como medio melancólica y piadosa, ¿no? Señor, ¿no? Con cierto melisma y cierta cosa. Y el Señor nos estará diciendo: eso es cosa de ustedes, por favor. O sea, yo no voy a actuar ahí absolutamente, ¿no? O sea, si la religión nos pone como en ese rollo y el Evangelio nos pone a trabajar a nosotros, ¿sí? Norma lo decía muy bien en la reflexión anterior. Gracias. Gracias a vos, Juan. Tienen la palabra César y Carlos Arturo. Va primero Carlos Arturo. Carlos Arturo y César. Bueno, yo quiero contarles una experiencia que tuve el viernes en prisión, acompañando a los adultos mayores en la estructura de hombres del complejo penitenciario en Pedregal. Y allí hay adultos mayores que están por distintas tipologías de delitos, pero en un gran número de ellos están por delitos sexuales, actos sexuales, acceso carnal,
con menores de edad. Y en medio de la discusión sobre el tema de derechos humanos, unos de ellos planteaban la muerte para el violador. Y estoy hablando de personas que están condenadas, cohabitando muchos de ellos en el mismo patio o patios comunes, en una zona permanente de violación de derechos humanos. Y entonces la reflexión de esta noche me lleva a mí a pensar esa diferencia entre la religión y Jesús. ¿Cómo responde Jesús a un evento de esos en donde se ha hecho tanto daño y no fruto de la juventud, sino con muchas canas que tienen muchas experiencias en la vida y terminan cometiendo un acto de estos? Y también cómo entender la gracia ahí. Bueno, tenía alrededor de 27 estudiantes, 27 PPLs, así se llaman, personas privadas de libertad. Y el viernes salí, logré pues bajar ánimos y todo para que el grupo no se partiera. Y bueno, resolví ahí la situación de paso. Pero hoy que estuve no toqué el tema, pero esta noche con ustedes me lleva nuevamente a esa reflexión, ¿cierto? Hay que decir, al cabo de los años, que cometemos un acto que es valorado socialmente tan dañino, pero también que las víctimas de las cuales han vivido los flagelos del acceso o del acto sexual abusivo son consecuencias que en muchos casos no son recuperables. Entonces ahí el Jesús y la gracia, cómo se expresa, cómo resuelve uno eso, me genera mucha inquietud desde lo humano, desde mi vivencia, desde mi experiencia o desde mi espiritualidad, cómo abordar temas tan difíciles. Muchas gracias, Carlos. Vamos entonces a escuchar a César y luego a Gloria. Gracias, Marta. Bájala de tu volumen. A ver, solo una cosita corta, porque creo que la conversación entre lo que ha dicho Norma, ha dicho Juan, y lo que acaba de enmarcar en cosas muy concretas, Carlos, es que yo iba a decir también en la anterior intervención, ojo, porque en el hoy, la diversidad de posibilidades de camino de espiritualidad está también en medio de la confusión que puede producir nuestras comprensiones de espiritualidad y de religiosidad. Nosotros, por ejemplo, venimos en la tradición católica, la tradición cultural, no la tradición general de la fe, sino la tradición cultural católica de la mayoría de los colombianos, está perfectamente impregnada de lo que aconteció en el siglo XIX en toda nuestra iglesia, sobre todo alrededor de lo que fueron los tiempos del Papa Pío IX, donde religión y espiritualidad se confundieron por las reacciones que hubo de lo acontecido especialmente en el siglo XVII y en el XVIII. Y en esta época de mediados del siglo XIX, la comprensión de espiritualidad y religión quedó profundamente marcada por algo absolutamente religiosizado y fuera del mundo, salidos del mundo. Y entonces la espiritualidad consistía en salirse del mundo. Y los que vivíamos en el mundo, pues entonces no teníamos casi espiritualidad. Y eso, fíjense que cuando uno escucha a la gran mayoría de nuestras gentes, cuando uno les habla de experiencia de fe o de espiritualidad, lo asocian es con un mundo trascendente, alejado, distante, y no tiene en cuenta la realidad y no asume la realidad como parte del compromiso de la fe. Y hay que volver entonces los ojos a la realidad, que es lo que el movimiento de Jesús, que es lo que el movimiento con Francisco y Clara, que es lo que hoy la Iglesia
insiste desde el Concilio Vaticano II de para acá en que tenemos que abrir los ojos con un juicio crítico y con una mirada distinta esa realidad para vivir la experiencia de la fe. Gracias. Gracias, César. Vea, les cuento que tenemos una fila larguísima. Tenemos entonces ahora a Gloria, familia franciscana, me imagino que será María de Jesús. Un minuto. Bien. Yo estaba muy pendiente de encontrarnos. Me llama a 5:30 una persona con mucho anhelo de que alguien acompañara la misa por el aniversario de una señora anciana y que no había por ahí familia alguna que como que fuera a ir a acompañar a las y que nadie la podía cuidar a la viejita. Ella se quedó con la viejita y yo le dije, pues yo voy. El problema, yo decía, pero misa de 6 y tertulia a la misma hora. Bueno, me fui para misa. Entonces, esa iglesia tenía 1 millón de personas. No había sitio ni para respirar. Yo esperé la homilía y me salí. Entonces mira cómo le fallo al uno y al otro, a la religiosidad y al deseo de escuchar, de verdad de actuar más acorde con el anhelo de franciscano, de servicio, de amor. Se crean conflictos. Bueno, no es sino esto que quería decir y más adelante ya me aclararán si metí la pata. Yo creo que no metiste la pata, Gloria. Creo que no. Bueno, entonces, familia franciscana y Camilo Barrera. Marta Elena está de 1. Ah, es que yo no veo el orden, ayúdenme con el orden. Elena está primera. ¿Sí? Sí, Elena, luego familia franciscana, luego Camilo. Y Sí. Giovanni. Uy, tenemos una lista larga y como también está Giovanni. Es que ayúdenme No, yo ustedes. escribí en el chat para no tomar la palabra. Listo. Entonces voy a tratar de, es que tenía mucho por decir, pero voy a tratar de resumir. Bueno, primero, ante todo, quisiera como que no pasemos muy por alto el silencio de los cuencos del principio. Esos cuencos somos nosotros, llamados al silencio, tocados por Dios para hacer su melodía, no la nuestra. Ecos que atraviesan y que abren el tiempo, todos los tiempos y todos los corazones, ¿no? Y que nos unen, nos ponen en conexión de unos con otros y nos unen, nos hacen saber, conocer por experiencia que somos uno en Dios. Esos cuencos son claves y no se dieron porque sí, seguro que no se dieron porque sí. Después la canción conecta todo esto con el aprovecha, dice la canción, que estamos vivos, ¿no? Para amar, aprovechar, además, porque las manos de mi madre, que es Dios, llegan temprano al patio. Esas manos hay que tomarlas y hay que aprovecharlas y hay que volverlas pájaros realmente. Suena como un poco romántico, místico, pero yo creo que de ese silencio, solamente de ese silencio, podemos lograr todo lo que hemos hablado como de manera discursiva, de manera reflexiva. Sin ese silencio de los cuencos, de la voz de Dios, se nos va a quedar todo en deseos, en anhelos, en ideas. Y también hemos hablado de libertad. La libertad que viene del fruto de habernos liberado de nosotros mismos.
de habernos liberado de ese yo, de ese ego tan tremendo y tan opresor, ¿no? Y al liberarnos realmente nos conecta con ese ser único, que quizás es muy compasivo. Se puede expresar, como decía al principio Aida, Dios se puede expresar de manera muy compasiva, muy cotidiana y sencilla. Y esa expresión sale con pasión a amar al otro. Y también, hablando de Merton, hay una frase de él en un libro que se llama la montaña, los 7 círculos de la montaña, algo así, en que habla de que todos los hechos bondadosos, todo lo que hagamos bueno, todo lo que hagamos con dulzura, con ternura, con el amor de Dios, es un himno que canta a Dios, al Dios de cara a cara. Imagínense esa belleza. Y dice que si acaso no es eso el reino de Dios. De manera tal que, poniéndole atención a Merton y a los cuencos y a las canciones y a todo el proceso de la tertulia, dejémonos llamar y hagámosle caso a ese llamado al silencio. Y verán que todo lo que hemos hablado nos sale solito, porque es Dios el que actúa, no nosotros que ya supuestamente deberíamos haber desaparecido. Muchas gracias, Elena. Entonces ahora yo ya no sé cuál es el orden. Familia franciscana, Camilo y Dubán. No sé quién era quien estaba como familia franciscana, pero ya no está. Ah, bueno. Entonces, Camilo, te escuchamos. Camilo. Buenas noches. Ya, ahora encendido el micrófono y la cámara. ¿Cómo están? Gracias por la conversación. Yo no pude estar al comienzo, pero ahora que Elena describió el tema de los cuencos, creo que me transportó y me permitió conectar también con ello. Miren, mi reflexión tiene que ver con algo muy personal, muy sagrado también y muy franciscano, en el sentido de que a veces pues los seres humanos buscamos seguridades. Y entonces a veces la religiosidad, la doctrina, se convierte en una seguridad. Sí, históricamente, bueno, uno quiere saber, uno se resigna a entenderse mortal, y entonces uno quiere tener asegurada la eternidad, y entonces viene una doctrina religiosa y le asegura eso, con todo el andamiaje, de tal manera que comienza a predestinar la vida y a predefinirla. Y en cierto sentido, si se vive, hay ciertas maneras de vivirla que pueden afectar pues esas invitaciones a amar y a la vida eh, eh, que se nos van presentando en este hoy, en este ahora. Yo soy homosexual, yo soy gay, yo estoy casado. Cuando apago mi cámara, ahí aparecemos en la foto, ¿sí? Y entonces, ¿qué me ha llamado la atención de la relación franciscana? Cuando Francisco, ahora que estamos en los 800 años del tránsito, murió, él dijo, yo ya hice lo que me tocaba, que Cristo a ustedes les enseñe qué les corresponde hacer. Y él mismo dijo, no quiero que me sigan, sino sigamos el Evangelio, sigamos a Cristo. Y en algún momento yo conversaba con algunas religiosas, y tengo que decirlo, es lo que he encontrado aquí en Familia Franciscana también, porque en algunos contextos, pues, encontraba que por la doctrina, y ahorita, digamos, quise volver a ello porque
pues la política y todo este tema de los medios que están usados para manipularlo, lo volvió a poner sin tener por qué en el centro del debate este fin de semana por una entrevista que por ahí hicieron. Y entonces resulta que yo me ponía a preguntar, bueno, pero si hay todo un andamiaje que ya dice que no, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué? Porque yo estoy viviendo y aquí estoy descubriendo y estoy discerniendo el amor. Entonces, unas hermanas franciscanas con quienes soy asociado hace varios años, y vuelvo y repito, es el testimonio que he encontrado aquí en Familia Franciscana de Colombia, me dijeron es que no, tú estás viviendo allí y allí vas a descubrir qué te corresponde hacer hoy. Y nosotros te acompañamos. Y ese es el espíritu franciscano. ¿Sí? Porque vamos acompañándonos a la vida. ¿Sí? No acompañamos, y ahorita que se mencionaba lo de las personas privadas de libertad por delitos sexuales y demás, hay quienes los condenan, sí, pero la mirada franciscana es, te acompaño en este momento. Te acompaño y allí vamos descubriendo y sobre todo, vamos, pero sobre todo tú o sobre todo yo, voy descubriendo qué me corresponde hacer. Voy descubriendo el profundo amor, la profunda misericordia, la profunda acogida de nuestro buen Dios. Y a veces el cúmulo de verdades absolutas inamovibles hace que no podamos descubrir esa maravillosa profundidad y anchura del amor de Dios, ¿sí? Que nos invita al día a día y que nos invita a acompañarnos y a descubrirle en el día a día. Entonces, básicamente quería como compartir ello, ¿sí? Que lo conecto con lo que Norma hace un tiempo comentaba del texto bíblico, ¿cierto? Con la invitación del silencio de esos cuencos. Claro, a veces hay que hacer silencio para descubrir al Dios en mi vida. Y a veces hacer el silencio de tantas verdades que en ocasiones me amargaron la vida, me hicieron infeliz y que no fue mi caso, gracias a Dios, pero que a muchas otras personas les ha llevado al suicidio. ¿Por qué? Porque era una verdad de que se va a condenar mi hijito. Yo creo que Dios los salvó cuando tomaron esa decisión. ¿Por qué? Porque en este mundo no los estaban aceptando. Entonces, perdón las locuras que estoy diciendo, pero también siento que el haber escuchado esta invitación a esa radicalidad, pues, y trayéndola a lo cotidiano, pues me hace sentirme en esta invitación a, bueno, hagamos silencio para que descubramos el amor de Dios, incluso en la lepra, incluso en la, perdón por la chabacanería que voy a decir, en la mierda. Un cura franciscano, un cura jesuita en un retiro que estuve alguna vez, que nos hizo por allá cuando yo estaba en el seminario, él llegó y dijo, es que a veces uno se crea un bollo de mierda y mire que nos va a quedar bonito. ¿Sí? Entonces, bueno, era eso y pues bueno, gracias por la conversación. Gracias a vos, Camilo, por todas esas palabras, muy bonito. Entonces ahora vamos a escuchar a Norma y a Juan. Tú, Ana, habías dicho que bajaste la mano, ¿cierto? Sí, su merced, es que yo escribí en el chat. Perfecto. Ahora leemos el chat porque hay unos mensajes ahí muy, muy bonitos también. Entonces vamos a escuchar a Norma y luego a Juan. Yo estoy emocionada con lo que escucho porque la libertad del espíritu, si queremos hablar de libertad, cuando el corazón habla, la experiencia habla, de lo que ha pasado en la vida con Dios, es darle a Dios el espacio de cómo nos ha liberado de muchas cosas. Ahí es donde se gesta la libertad, lo que decía Camilo. Si yo no me libero de eso, triste hubiese sido mi vida o hubiese terminado quizás como otros en una muerte suicida. Pero en fin, ¿qué quiero decir? Yo también quiero pararme en la experiencia de vida porque lo bonito es eso, es desde donde nos toca a nosotros. Mire, cuando yo inicié estos caminos de fe en Jesús,
Yo vengo de una iglesia tradicional, mi familia es una iglesia tradicional y creo que todos los que estamos acá hemos mamado de la misma teta de la iglesia en algún momento. Y con esto quiero decir, todos traemos una historia y un caminar de iglesia tradicional, religiosidad, de rito, de todo ese tipo de cosas. Cuando yo decidí hacer camino distinto, y esto estoy hablando hace unos 30 años, yo empecé a hacer seguimiento en una experiencia de fe comunitaria, y esa experiencia de seguimiento, que yo creo que eso es lo fundamental, y ahí se cumple nuevamente la palabra de Jesús, que Él es camino, verdad y vida. Ese camino de seguimiento, yo creo que todos vamos detrás de una búsqueda de la verdad, de eso que nos libere, de eso que le dé sentido a mi vida, de eso que me responda a los cuestionamientos que me hago interno, porque muchos desde nuestra fe nos hemos hecho cuestionamientos internos, calladitos para nosotros mismos, porque es el temor a decirlos en público dentro de una comunidad, porque voy a ser señalado, porque este es un hereje, porque este que mire lo que está haciendo, no cree en Dios, porque eso fueron de las acusaciones primeras que empecé a tener en mi vida. Lo primero que me dicen en mi casa es: usted en esa comunidad está perdiéndola, por estar yendo a esa comunidad está perdiendo su fe. Y entonces yo estaba perdiendo la fe porque había empezado a dejar de creer muchas cosas que hoy digo, menos mal que las dejé de creer, o si no, no sería libre. Dejar de creer de un Dios que me castigaba, que me condenaba, que me mandaba al infierno, que me tenía una lista por cobrar. Creer que si yo no iba sagradamente los domingos, a mí se me perdía un domingo, entonces obligatoriamente tenía que irme a confesar, o si no, estaba en pecado mortal. Si yo no, era una cantidad de cosas que hoy releo mi vida y digo, tenía que romperse eso para ser la mujer que soy hoy. Una mujer que aprendió a darse el valor por el evangelio, una mujer que aprendió a levantar la voz y a resistir, una mujer que se da lugar en los espacios. Si no es por un seguimiento a Jesús y al evangelio y a los principios y criterios que ofrece el evangelio, sin esas mediaciones religiosas, que a veces en vez de liberarnos nos enclaustra más en una mentalidad cerrada, estructurada y cuadriculada, seguro yo no alcanzo a ser la mujer que soy. Hoy puedo decir que por un camino de seguimiento a Jesús, permanecer detrás de Jesús, del Maestro, como discípula, de años y años, me ha dado la libertad de conciencia que tengo hoy y la conciencia que tengo de iglesia, de creyente y de laico. Ya no trago entero, porque es que el seguimiento nos da conciencia crítica, el seguimiento y la formación nos da capacidad para tener criterios de relacionarme distinto en la vida, más aún. Y tomando palabras de Camilo, o la intención de Camilo en lo que decía, cuando uno se encuentra con el Dios de la vida, realmente se encuentra a través de Jesús, con el Dios de la vida por la palabra revelada por Jesús, uno cambia su relación con Dios y automáticamente uno cambia la relación consigo mismo. Y ahí es donde uno se empieza a amar, con sus sombras y con sus luces, y no vive en esa constante dualidad del si es bueno, si es malo, si soy pecador o soy santa. No, cuando tú te encuentras con Dios auténticamente desde el corazón, tú te amas y te amas con todo lo que sos. Cuando tú te encuentras con el Dios de la vida y te relacionas en ese amor, sabes amar al otro. Y entonces no importa si es blanco, si es verde, si es azul, si es heterosexual, si es homosexual, simplemente amas. Cuando tú te encuentras en relación con Dios, amas la creación y entonces te haces consciente que eres parte de esa creación, y como parte de la creación tú tienes una responsabilidad en el amor y en el cuidado de la vida. Cuando tú te encuentras en el amor con Dios, tu trabajo, sea el que haces, lo haces con constancia, con perseverancia, buscando un mundo distinto, un mundo de justicia, de compasión, de paz, donde todos cabemos. Eso lo da el seguimiento a Jesús y te desbarata todo ese andamiaje donde tú crees que tú estás por encima del otro, y se dice uno cristiano, pero uno está por encima del otro, y uno es mejor porque uno es consagrado y usted no es consagrado, porque usted sí tiene ministerio y yo no tengo ministerio, porque es que tú sí eres santo, y no, eso se cae. Y cuando uno hace seguimiento, todas esas estructuras verticales, hegemónicas, patriarcales, todas esas miradas y todas maneras de relacionar se van para el piso. Y entonces uno descubre que en el seguimiento sí se puede hacer 1, hijo de Dios, 2, hermano del otro, y 3, discípulo de Jesús, y 4, misionero de la vida, como cuidador de vida,
enseñando a cultivar la vida, enseñando a cuidar la vida, enseñando a otros a vivir la vida de otra manera. Gracias. Gracias a ti, Norma. Muchas gracias por todas estas palabras que compartes y qué bueno poder desaprender y dejar de creer. Bueno, Juan, tienes la palabra. Y yo agregaría, Norma dijo cuarto y yo agregaría quinto, militante de la vida. Sexto, ciudadano comprometido. Séptimo, un luchador, un trabajador, porque realmente se dé el proyecto de Dios entre nosotros. Entonces, un actor político realmente comprometido con la causa del reino de Dios. Yo simplemente quiero decir eso, es que hemos estado muy productivos esta noche. Gracias. Gracias, Juan. Por ahí vi que se conectaron Anselmo y creo que Vicky también. Saludos para ellos. Martica, Buenas noches, paz y bien. Disculpen que me he conectado tarde. Bendiciones para todos. Bendiciones, Anselmo. Ya recibirás la grabación. Muy bien. Gracias. Buenas noches, gracias por el saludo también. Bienvenidos, Vicky y Anselmo. Norma, tienes la palabra. Martica, una última cosita. Hay algo muy importante y fundamental dentro de nuestro seguimiento a Jesús y dentro de nuestras comunidades y formación, y es recuperar al Jesús histórico. Es necesario recuperar al Jesús histórico. Nos hemos quedado con el Jesús o el Cristo de la fe, que no es que esté mal, ni es que estoy haciendo una crítica negativa, sino que si no nos encontramos con la realidad humana y de contexto de Jesús, no vamos a entender ese 6, 7, 8 y 9 que Juan decía. No vamos a entender que el mensaje se encarnó en una realidad concreta, en una época concreta, en medio de un sistema sociopolítico, económico, cultural, religioso y simbólico concreto, donde Jesús hizo crítica y puso de manifiesto cuáles eran las acciones que tenían que realizarse frente a lo que el sistema religioso, político, económico, cultural y simbólico de la época estaban haciendo contrario a la voluntad de Dios. Jesús no hablaba propiamente de derechos humanos como tal, o eso lo entendemos hoy cuando leemos el Evangelio. Jesús sí fue un defensor de derechos humanos, que obviamente en el contexto no hace 20 siglos, 21 siglos no se utilizaba el término, pero cuando uno va al texto bíblico, Jesús sí fue un defensor de derechos humanos, comenzando por las mujeres, dándole su lugar, su voz, su reconocimiento y una relación de equidad frente al varón. Entonces hay que volver a leer a Jesús en su contexto para poder entender, además de lo que estaba pasando en la época. Es que en la época había una resistencia también campesina por todo el tema de impuestos, por todo el apachurramiento y la victimización que se hacía de las gentes. Eso hay que leerlo. Si no se lee eso, no se entiende el mensaje de Jesús y su poder liberador, político, social, cultural, si no se tiene en cuenta el contexto. Muchas gracias, Norma. No sé si alguien más, porque tenemos unos mensajes en el chat que también creo que son importantes. No sé si alguien, de pronto tú, César, los pudiera leer. Leamos los mensajes y seguimos con el poema de Elena. Yo no voy a leer mensajes, no puedo porque tuve que cambiar de equipo y aquí no me aparecen los mensajes anteriores, solamente lo final. ¿Quién puede leerlos? Yo les puedo ayudar acá. Dale. Bueno, entonces aquí vamos. Ah. De Juan. En un mundo en donde el hombre pierde el sentido cada día, está confundido con todo lo que propone la sociedad, en donde el hombre solo piensa en estar bien, no le importa pisotear al otro, mata a Dios con sus acciones, pensamientos y forma de actuar. La incoherencia de los muchos que dicen vivir la fe e imitar a Cristo. Nosotros que estamos llamados a llevar el evangelio con nuestra vida, debemos tomar como referencia a Francisco, un hombre que se dejó tocar de Dios y que se dejó guiar de la voluntad de Dios para llevar la imagen del buen Dios que quiere amarnos tal como somos, viviendo en una total unión con Dios. El otro y lo otro podríamos preguntarnos nosotros, hoy que decimos ser imitadores de Cristo,
estamos de verdad mostrando el rostro misericordioso, amoroso y bondadoso de Dios por nuestra vida. Amor es lo que el mundo de hoy nos pide, ¿no? Nos podemos preguntar en nuestras comunidades y hogares cómo estamos amando al que tenemos al lado. No podemos amar, acoger, querer al de afuera cuando dentro hacemos de lo contrario, vivimos la coherencia como Cristo, Clara Francisco nos lo enseña. Duan dice nuevamente, dice el libro de la escritura hinduista, el Upanishad, del siglo VI antes de Cristo, comillas, considera a tu madre como una diosa, considera a tu padre como un dios, considera a tu profesor como a un dios, trata a tu huésped como a un dios. Cierro comillas. Victoria nos dice, agradezco siempre con pequeños estos espacios, pues el encuentro colectivo hace mucho eco en las múltiples preguntas y respuestas que habitan en mí, en mi sentir, y ustedes como hermanos dan esa reafirmación con su voz de mucho de lo que hay dentro. La radicalidad hoy, desde estos tiempos de guerra, donde el extremismo violento requiere no esa encierra y ceguera tímida, sino la valentía de la radicalidad del amor, y el amor nunca se pierde. Y yo, Luis Fernando, siempre me he preguntado, ¿cómo hablar de radicalidad? Nosotros sabemos que la raíz de un árbol está fija, está quieta. Entonces, ¿cómo hablar de radicalidad en mi vida cuando yo estoy en continuo movimiento? Y Francisco dice, lamento tener que retirarme, pero tenemos una hora adelante de Colombia y ya más está muy tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces vamos a escuchar a Elena, el poema. Vale, bueno, tengo el micrófono abierto, ¿sí? Sí. Es un poema quizás un poco místico. Sentí que tenía como la libertad con ustedes y la ocasión de poder hacer algo así. Y dice así, no hay gracia más alta que descalzar el alma, llevarla así caminando en riesgo de amor, como lo hizo Clara en aquella noche de Ramos, y no pretender darle a Dios la forma de nuestros pobres deseos y débiles cuencos. Cuidar que solo Dios se diga y se haga a través nuestro, y de lo que no es Dios, desnudarse, como lo hizo Francisco en la plaza. Hay tanto rito obligado y oración aprendida, tanto miedo y culpa cargada, trueque indulgente y promesa inventada, tanta ley por cumplir y amenazantes castigos. Ay, es por eso que ahora yo me pregunto, ¿dónde fue que perdí las llaves y confundí las puertas? O si fue que solamente me distrajo el aleteo de algún pájaro. Me subí en su lomo y salí volando, movida por el espíritu en el viento. Es quizás por eso que ya se me hace imposible creer en la humana palabra discursiva, y menos aún en el rito que adultera al verbo que por amor ya se hizo carne verdadera. Él es un río que por amor compasivo respeta nuestras orillas, y nuestros ojos van a su encuentro como remos de frágil madera. Es Él el sumo Dios, la suma de todas las posibles experiencias, de todos los seres vivientes y de todos los tiempos. Él es la libertad del amor verdadero, que no cabrá jamás en nuestras jaulas mentales. Él es el misterio inabarcable de la luz y del amor compasivo, siendo este la forma más alta de reconocer y amar la presencia del pobre. No deseemos ni una sola cosa más,
No busquemos más que ser en él borrados. La mente en el espejo declara, el alma en el esplendor de la gloria, y el corazón en la figura de la sustancia divina. Pues solo es vida la que se transforma hundida en el humano pecho del misterio amado. Es mejor verter la vida en libación de canto, dejar que él palpe horizontes donde la noche se cierra y dejar que nos llame su paz como un abismo mientras cruzamos las sombras. Tan bella puede ser la oscura sabiduría, aquella que acepta al fin que nada sabe, aquella que apenas balbucea de amor, hasta que el alma llega a parecerse más él que alma misma. Cuán transformador puede ser aquel conocimiento silencioso, aquel comprometido silencio sonoro que lee a Dios en el gran libro sagrado de todo lo creado, percibiéndolo todo como una huella divina de amor que a todo embellece y unifica. Es así como nuestra franciscana alegría de sentirnos amados podrá ser como la primavera que abre las flores de toda la tierra. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, Elena. Bueno, después de este poema, un silencio contemplativo. Pero nos toca dar algunos avisos chéveres e importantes para todos ustedes. Seguimos caminando hacia nuestro capítulo de las esteras en el mes de octubre o a finales de septiembre, de acuerdo con las condiciones que se van dando. Tenemos que contarles que estamos caminando en la Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana, que hemos iniciado el módulo 1 y el módulo 3, que para la semana siguiente, el día martes 24, habrá sesión del módulo 3. Y el jueves 26 habrá sesión del módulo 1. Los que todavía no se han inscrito, no han participado, las puertas de estos módulos están abiertas. Los que estén interesados, comunicarse con los teléfonos de Familia Franciscana. Otro aviso muy importante para las personas que están cerca a Bogotá y en Bogotá es que este viernes 20 tendremos encuentro en la Casa de Familia Franciscana. ¿Algún otro aviso? ¿No? Entonces, concluyamos orando un segundito para decir, Jesús, estamos aquí, franciscanos y franciscanas, que pretendemos seguirte a ti y creemos firmemente que quien te sigue a ti es aquel que aporta a lo que más necesita el mundo y que aporta ante todo lo que nos indica el Evangelio,
tu evangelio, Jesús. Abre nuestros corazones para entender, pero especialmente para amar y servir. Amén. Bueno, amén y amén. Amén y amén. Decía un graffiti en una iglesia de Pasto. Amén y amén. Y ese es el único mandamiento. Buenas noches para todos. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Así bien para todos. Luis Fernando, muchísimas